La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, la comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado, tipo de cambio flexible o flotante, con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy le voy a pedir especialmente que me haga un favor, que se quite todos esos traumas y complejos que tiene en torno al tipo de cambio. Yo sé que la mayoría de los mexicanos fuimos educados de una manera disfuncional sobre lo que era la paridad del peso frente al dólar. Que había presidentes que lloraban en sus informes de gobierno y nos prometían defender al peso como un perro. Presidentes que decían que presidente que devalúa, se devalúa. Que sabíamos los mexicanos que en el momento que había cualquier cambio en la paridad, esta generaba una crisis en la economía mexicana. Que todo se iba por el caño. Que lo que hubiéramos construido como nación, como país y sociedad a lo largo de un tiempo, se acababa con el movimiento del tipo de cambio. Sin embargo, ha llegado el momento de superarlo, de entender que vivimos en un país diametralmente diferente a aquel de la época de José López Portillo, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, incluso el principio de Carlos Salinas de Gortari. Uno de los grandes cambios que trajo la autonomía de Banco de México fue que cambiamos radicalmente nuestra política monetaria. Decidimos que no todo giraba en torno al tipo de cambio, sino que se convertía en un precio más de la economía. Hoy, en la otra cara de la moneda, le voy a explicar una vez más, a ver si ahora sí ya es definitiva y a ver si ahora sí usted ya puede superar el trauma, la tara nacional que hemos tenido en torno al tipo de cambio y a partir de ahí entender cuál es la realidad, qué es lo que ha venido pasando a lo largo de un poco más de un año y qué es lo que seguirá pasando en materia cambiaria. La realidad es que cuando teníamos un tipo de cambio fijo, todas las variables de la economía nacional dependían de que se mantuviera firme el tipo de cambio. Alguna vez Agustín Carstens me explicó que eso era como poner la brocha y mover la casa para pintarla. Ahora lo que hacemos es movemos la brocha para pintar la casa. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. ¿Qué factores contribuyen al progreso? Lo fomentan la acumulación de capitales, el desarrollo tecnológico, los mercados más competitivos, mejores instituciones, derechos de propiedad y la disminución de la desigualdad. Además, una economía basada en la productividad aprovecha el capital en relación con la innovación. Eso es a lo que los mexicanos debemos de apostar. Reitero, si usted fue de esos mexicanos como yo, que veíamos que el tipo de cambio se movía y se disparaba la inflación, la carestía, la caída de la economía, es más o menos lógico tener la cicatriz, tener ese trauma. Algo en nuestro cerebro que dice, si el tipo de cambio se mueve, está mal. Vamos, más allá. Hay quienes todavía creen que la administración de un presidente, en este caso Enrique Peña Nieto, debe calificarse por el nivel de tipo de cambio. Debe comprenderse simple y sencillamente por decir, ya ven, al principio de esta administración estábamos a 10 pesos por dólar y ahora de repente bordeamos los 19. Es un fracaso esta política económica. Sería un fracaso si dependiéramos del tipo de cambio. Y déjeme explicárselo claramente.
El tipo de cambio ahora se ha convertido en una variable de ajuste, en un precio más de la economía. Sí, muy importante, sí, relevante. Sin embargo, no es el que define la política monetaria ni el éxito de las finanzas públicas. Debemos tener claro cuáles son las cosas verdaderamente relevantes. Crecimiento de la economía. Al último dato conocido, la economía mexicana crece ligeramente por abajo del 3%. Estamos avanzando a más del promedio de los últimos 30 años y somos, junto con Colombia, las naciones de América Latina que tienen esos niveles de crecimiento superiores a los de Canadá, Estados Unidos y que comparan muy, pero muy favorablemente con la crisis que hay en Brasil, Argentina y no se diga en Venezuela. Así las cosas, ese es el primer indicador. El segundo, la inflación. Tenemos, a pesar de la volatilidad en el tipo de cambio, a pesar de lo largo que ha sido este periodo y la depreciación que ha tenido el peso frente al dólar, una de las inflaciones más bajas de la historia. Les recuerdo, Banco de México establece una meta de largo plazo, una inflación del 3% y se da un rango de un punto hacia arriba y hacia abajo. Es decir, la inflación nunca debe estar por debajo del 2%, ni es sano que esté por encima del 4%. Tenemos una inflación consistentemente abajo del 3%, una de las 6 más bajas de la historia. Y eso, conociendo el nuevo dato donde ya las presiones del Índice Nacional de Precios al Productor comienzan a generar algún impacto. Le explico. El Índice Nacional de Precios al Productor mide lo que le cuesta a los productores y el Índice Nacional de Precios al Consumidor lo que le cuesta a los consumidores. Así, si aumenta el Índice Nacional de Precios al Productor y no aumenta la inflación a tasas iguales, significa, sin lugar a duda, que lo que está sucediendo es que el margen de ganancia de la empresa está bajando. Así las cosas, nos preguntaríamos, si el margen de ganancia de la empresa está bajando, ¿cuál es el tercer indicador de la economía relevante? El empleo. El número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social durante esta administración ya supera los 2 millones de trabajadores y con un crecimiento de aquellos que lo hacen de manera permanente. Es decir, estamos teniendo también éxito en ese tercer indicador de los 4 de la economía. El cuarto es el consumo. ¿Cuánto está creciendo el consumo? Porque significa que si la gente tiene empleo, si la gente tiene baja inflación y la producción está creciendo, la gente tiene más dinero para gastar. Ciertamente en los datos de abril, mayo y los conocidos hasta este momento de junio, vemos que se viene disminuyendo el consumo, pero no de una manera relevante, no se ha caído. Ciertamente esta semana se dio a conocer, por ejemplo, que el consumo del gobierno había disminuido por primera vez en 12 años. Sin embargo, el consumo privado sigue creciendo. ¿Qué significa? Que la iniciativa privada, que usted, que yo, que quienes hacemos empresa, estamos siendo, como debe ser, el sostén de la economía. Así las cosas, el tipo de cambio no está afectando a los factores importantes de la economía. Y eso nos lleva a la discusión que han mantenido muchos, que exigen una y otra vez que la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, intervengan para defender al tipo de cambio. Primero, habría que explicarles muy claramente lo siguiente. El nivel de tipo de cambio no es de ninguna manera una prioridad ni de la Secretaría de Hacienda ni de Banco de México. En ninguno de sus ordenamientos está defender determinada paridad. Lo que deben defender es el orden y la transparencia en el mercado, es decir, evitar la especulación y que sea la oferta y la demanda la que determine cuál es el nivel adecuado de tipo de cambio.
Básicamente se le han planteado dos opciones a esta comisión de cambios por parte de algunos que están encaprichados en ver una acción gubernamental. La primera de ellas es que Banco de México aumente la tasa de interés, que incremente la tasa de referencia y que eso haga que las tasas de interés suban. Primero, habría que destacar que ya las subieron este año y no tuvo impacto en el nivel general de tasas. Los créditos siguen dándose a las tasas más bajas de la historia, que se remonta a 1820. Así las cosas, vemos que no tiene ese impacto. Tampoco tiene el impacto de defender la salida de capitales o esta eventual salida que según algunos se está dando, porque los movimientos vienen de afuera. Es decir, si vemos volatilidad en el tipo de cambio, no es porque la economía mexicana esté mal o genere dudas. Lo vemos porque estamos viviendo una situación total y absolutamente inédita en la economía mundial. Vemos que hoy se están redefiniendo los bloques económicos. Vemos que hoy la economía se plantea si la integración funciona o no funciona. Vemos que Estados Unidos no ha podido superar la crisis de 2008 y que hubo un cambio de paradigma en los precios del petróleo. Así las cosas, y en ese entorno es necesario entender que aumentar las tasas de interés no serviría, que incluso podría eventualmente dañar el ritmo de crecimiento de la economía. La segunda acción que pretenden es que la Comisión de Cambios intervenga en el mercado, insisto, para hacer algo que no es su función, que no es su responsabilidad, es decir, para defender cierto nivel. ¿Cómo se determina un nivel de tipo de cambio? Antes, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, un grupo de burócratas de la Secretaría de Hacienda, de Banco de México y, ¿por qué no?, el propio presidente de la República, tomaban la decisión de determinar dónde debía estar el nivel de tipo de cambio. Hoy lo hace el mercado. Y para aquellos que ven crisis, habría que preguntarles, ¿qué está pasando con los sectores exportadores como el automotriz? Donde ciertamente hemos ganado competitividad, ha avanzado la medida en la cual somos más eficientes, o el sector turístico, o incluso hoy los mexicanos que viven de las remesas pueden tener más benefactores en México, a pesar de que, como lo he dicho, en una y en muchas ocasiones las remesas son una vergüenza para la economía nacional. A los consumidores no se les está reflejando en crisis, en carestía. Los movimientos que de pronto vemos en algunos precios, señaladamente este año, como en el limón o el aguacate, tienen que ver única y exclusivamente con cosas que se realizan en términos de pesos. Así las cosas. Es necesario entender que ya no vivimos en un régimen de tipo de cambio fijo, que ha cambiado radicalmente este paradigma y que no importa que el nivel de tipo de cambio se vaya a los 19, 20, 21, 17, 14, siempre y cuando la inflación se mantenga controlada, siempre y cuando no afecte en el nivel general de precios al consumidor. Espero y confío que me haya entendido. Gracias, que le vaya muy bien.